Ok, buenas noches o buenos días según la hora que estén viendo este video. Vamos a continuar. Hemos estado estudiando la vida de Abraham, ¿verdad? En las últimas reuniones hemos estudiado cosas bien hermosas que podemos aprender a través de la vida de este héroe de la fe, de Abraham. Y bueno, vamos a comenzar. Voy a dar una pequeña introducción, ¿verdad? Nuestros pasajes, sobre todo el pasaje principal será Génesis 14, para dar continuidad a la historia de Abraham. Pero bueno, una pequeña introducción. Eh, Vamos a entender, ¿verdad? O vamos a aprender que la Biblia es un libro extraordinario. ¿Cuántos creen esto conmigo? Que la Biblia es un libro extraordinario. Amén. Denme un segundito. Estamos aquí. Ok, ok. La Biblia es un libro extraordinario, ¿verdad? Primero, pues es valioso. Este libro es valioso como literatura. ¿Verdad? Hay muchas personas que ven a la Biblia como solamente como literatura. Eh, ¿Por qué? Porque pues contiene historias, ¿verdad? Estas historias contiene personajes, encontramos narraciones, ¿verdad? Encontramos personajes, ¿verdad? Entonces, como obra literaria es muy valiosa, ¿verdad? Pero no solamente es una obra literaria la Biblia, sino que también la Biblia es un libro histórico, ¿verdad? Digan conmigo un libro histórico. ¿Por qué? Porque registra acontecimientos, ¿verdad? Registra fechas, nombres de personajes históricos, ¿verdad? Hechos trascendentes que se dieron en el mundo, pero sobre todo, digo, más que ser un libro de literatura o un libro de historia, sobre todo para nosotros, es un libro que pues, que nos proporciona riqueza espiritual. Diga conmigo, riqueza espiritual. Amén. Entonces nos proporciona esa riqueza espiritual y también nos proporciona esa sabiduría espiritual, esa sabiduría para aprender los principios de Dios, aprender los principios que nos da la Biblia, ¿verdad? Y para saber vivir la vida, ¿no? Miren, si de por sí leer, digamos, cualquier libro nos aporta ciertos conocimientos, ¿verdad? Y ciertas experiencias para poder pues vivir de una manera mejor, ¿no? Ahora imagínense la Biblia, ¿no? La Biblia que contiene la enseñanza de Dios, ¿no? Y la Biblia que fue escrita por inspiración divina. Vamos a leer, bueno, entonces cuando leemos la Biblia, cuando leemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pues encontramos propósitos en el estudio de la Biblia. Uno de ellos, pues es aprender de lo que otros vivieron. Vamos a leer Primera de Corintios 10:11. ¿Quién me apoya con Primera de Corintios 10:11? Amén. Ok, ¿alguien lo tiene? Patti Dávalos, por favor, si puedes abrir micrófono y leerlo. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Amén, amén. Entonces, bueno, primero estamos viendo que todos los acontecimientos que están escritos en la Biblia a nosotros nos ayudan como conocimiento. Amén, como conocimiento y para amonestarnos, para amonestarnos. ¿Qué quiere decir esto? Pues para darnos ejemplo. Dice aquí acontecieron como ejemplo, para amonestarnos, o sea, para enseñarnos pues lo bueno de los personajes bíblicos, pero también acerca de sus errores. Y todo esto está escrito para que nosotros aprendamos a través de todas estas experiencias. Amén. O sea, lo que vivieron ellos es para que nosotros tomemos buen ejemplo y en el caso de las cosas que no hicieron tan bien, pues nosotros lo evitemos, ¿no? O sea, aprendamos de lo bueno, pero también aprendamos de lo que no estuvo tan bien hecho. Sí, y también otro propósito de leer la Biblia lo encontramos en segunda de Timoteo 3:16, que este es un pasaje que normalmente muchos se lo saben de memoria. Segunda de Timoteo 3:16 y 17.
Ok, ¿quién puede leerlo? Alejandro Santana, por favor. Sí, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ok, entonces también aquí viene el propósito de que ¿por qué leemos toda la Biblia? Pues porque es inspirada por Dios. Toda la Biblia es inspirada por Dios y nos enseña, etcétera, ¿no? Nos corrige, nos instruye, ¿verdad? Y luego el propósito, ¿cuál es? Es que el hombre de Dios sea perfecto, ¿no? Y bueno, también aquí esto se puede traducir como maduro, que un hombre o una mujer que tengan madurez, madurez espiritual. Entonces, al leer la Biblia y al aprender de las historias bíblicas, también aprendemos, ¿verdad? Madurez. Sí, la madurez no solamente viene con la edad, la madurez también pues viene al buscar a Dios, ¿verdad? Y tomamos la vida de una forma más madura, ¿ok? Entonces, bueno, dando esta introducción, pues vemos en Génesis 14, en la historia de Abraham, nos vamos a encontrar con una historia emocionante, ¿no? O sea, como obra literaria, pues es emocionante. ¿Por qué? Porque Génesis 14 trata de algunas injusticias de la guerra, ¿no? Nos vamos a encontrar que Abraham, pues, lo alcanzó las secuelas o los efectos de una guerra, ¿verdad? Entonces vemos también momentos de tensión, ¿no? Momentos de acción, pero también momentos de heroísmo, momentos de valentía y también una gran lección acerca de la humildad. Entonces, pues es un pasaje muy hermoso, ¿no? Pero vamos a recordar un poquitito antes de Génesis 14 qué sucedió en Génesis 13, 11 y 12. Génesis 13, versículos 11 y 12. ¿Ok? ¿Quién nos ayuda a leerlo? Maritza, por favor. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Ok, entonces aquí recordamos en este pasaje que se separaron Abraham y Lot. Ok, ahí estábamos la semana pasada, bueno, la lección pasada. Llegó un momento, bueno, habitaron juntos durante mucho tiempo. En la clase pasada vimos que Lot fue bendecido por estar cerca de Abraham, ¿se acuerdan? Si no, pues está la grabación ahí en las redes sociales. Eh, y bueno, se separaron, ¿no? Llegó un momento en donde se separaron. Y ahora sí, vámonos a Génesis 14. Nos quedamos en que cada quien tomó su camino. El sobrino Lot tomó su camino y Abraham tomó su camino. ¿Ok? Pero vámonos a Génesis 14 y vamos a leer del 8 al 12. ¿Ok? Vámonos paso a paso. ¿Quién quiere apoyar? Génesis 14 del 8 al 12. ¿Quién quiere leer? Ok, Ruth, por favor. Entonces los reyes de Sodoma, Gomorra, Adám, Zeboim y Bela fueron al valle de Sidim. Ahí estos 5 reyes pelearon contra Kedorlaomer, Tidal, Amrafel y Arioc, que eran los 4 reyes de Elam, Goim, Sinar y Elazar. En todo el valle de Sidim había muchos pozos de asfalto natural, y cuando los reyes de Sodoma y Gomorra quisieron escapar de la batalla, fueron a caer en los pozos. Los otros reyes escaparon a los montes. Los vencedores se llevaron entonces todos los alimentos y cosas de valor que había en Sodoma y Gomorra, y se fueron de ahí. Como en Sodoma vivía Lot, el sobrino de Abraham, también se lo llevaron prisionero junto con todo lo que tenía. Ok.
Entonces leímos hasta el 12. ¿Qué sucede aquí? Se los voy a decir de otra forma. Vino una guerra, ¿no? Una guerra, unos reyes se levantaron contra otros reyes. ¿Por qué sucedió esto? Sucedió porque, pues, digamos que los reyes que eran más poderosos cobraban impuestos y sometían a otras naciones, ¿no? Entonces Sodoma era una de esas naciones que estaban sometidas, ¿ok? Y entonces estas naciones en un momento se cansaron, o sea, se cansaron de estar dando impuestos, se cansaron de estar sometidos a esas naciones. ¿Y qué pasó? Entonces vinieron a la guerra, ¿no? Esos reyes vinieron a hacer guerra para someter nuevamente a esos países que se habían rebelado. Pero dentro de estos países estaba Sodoma, dentro de estas ciudades estaba Sodoma. ¿Y se acuerdan quién estaba en Sodoma? Sodoma estaba el sobrino de Abraham, el sobrino de Abraham. Estaba Lot, no solamente estaba Lot, sino también su familia y todas las personas que, pues, que eran parte de la gente de Abraham y de Lot en algún momento estaban allí dentro de estos países en donde había guerra. Y entonces, pues bueno, sucedió que este rey que se llama Kedorloamer, logró vencer a Sodoma y a las otras ciudades. Y entonces, ¿qué hizo? Se llevó esclavos, se llevó a gente, las tomó como esclavos y se los llevó. Se los llevó entonces, y dentro de estos esclavos estaba Lot, estaba el sobrino de Abraham, estaba dentro de estos esclavos, ¿ok? Vamos, entonces vamos a ver aquí, bueno, primero pues que Lot fue capturado, ¿verdad? Otro punto que debemos de tener en cuenta es que no se sabe cuánto tiempo pasó desde que se separaron Abraham y Lot, ¿no? Hasta el momento en que sucedió esta guerra. Acuérdense que en la Biblia leemos pues un capítulo, luego leemos otro capítulo y a veces no sabemos cuánto tiempo pasó entre cada suceso. O sea, desde que Abraham y Lot se separan y hasta el momento en que viene esta guerra, no se sabe si pasaron meses o si pasaron años. ¿Estamos? Digo, yo sé que algunos toman anotaciones, ¿verdad? Para que todo esto se vaya quedando como un aprendizaje. No se sabe cuánto tiempo pasó, pero lo que podemos aprender de esto es que tarde o temprano, diga conmigo, tarde o temprano, vienen situaciones, ¿verdad? En donde los que permanecieron en Dios van a permanecer firmes. ¿Sí estamos? O sea, tarde o temprano van a venir situaciones. O sea, Abraham y Lot se separaron. Y quién sabe cuánto tiempo pasó, pero después vino guerra y Lot fue afectado. A Lot se lo llevaron como esclavo. ¿Sabes? También sucede lo mismo en nuestras vidas. O sea, tarde o temprano vienen situaciones a nuestras vidas. No sabemos cuándo van a venir esas situaciones, pero ¿cuántos están de acuerdo conmigo o cuántos han pasado por una situación inesperada? ¿Verdad? O que a lo mejor teníamos planes y esos planes pues vaya, cambiaron por alguna situación, ¿verdad? Que no esperábamos. Entonces podemos aprender que tarde o temprano vienen situaciones en donde van a permanecer ¿quiénes? Los que confían en Dios, los que confían en Dios. Tarde o temprano vienen pruebas, ¿sí? Y por esto quiero decirles, por esto nos fortalecemos en la iglesia, ¿verdad? Algunos podrían preguntar, ¿para qué nos congregamos? ¿Por qué vamos a la iglesia? ¿Cuál es el propósito? ¿No? O algunas personas incluso a lo mejor pues no ven tan importante, no consideran importante el congregarse, no consideran importante pues la iglesia, ¿no? Y yo les digo, miren, la iglesia realmente es un lugar, la iglesia es un campo de entrenamiento. Digan conmigo, un campo de entrenamiento, ¿verdad? Es un lugar en donde nos fortalecemos espiritualmente, en donde estamos haciendo ejercicio espiritual, por así decirlo, nos estamos fortaleciendo. ¿Sí? ¿Y para qué nos fortalecemos? Pues para cuando vengan los momentos difíciles de la vida. ¿Sí? Cuando vienen esos momentos difíciles, pues ya estamos fortalecidos espiritualmente. Amén. Entonces, por ejemplo, si una persona de pronto, una persona que se congrega, una persona que está perseverando, ¿no? En el camino de Dios y de repente se ve con una situación difícil, pues probablemente esa persona
se pregunte entonces, ¿para qué me congregaba? ¿No? ¿Para qué me congregaba si de todas maneras me pasó esta situación difícil? ¿No? Y toda es cuestión de cómo percibimos las cosas. O sea, más bien nos estábamos congregando y gracias a que nos congregamos nos fortalecimos espiritualmente, nos fortalecimos en el Señor y ahora que vienen esas situaciones, entonces podemos afrontarlas, podemos resistir y podemos vencer. Diga conmigo, podemos vencer, ¿verdad? Podemos vencer, podemos salir adelante ya que nos hemos fortalecido durante todo ese tiempo, ¿no? Entonces, pues les voy a poner un ejemplo. En la Segunda Guerra Mundial hubo un ataque de los japoneses a Estados Unidos, ¿no? Y los japoneses atacaron Pearl Harbor. ¿Se acuerdan ustedes? Esto sucedió en Estados Unidos en el 7 de diciembre de 1941. Estados Unidos no había entrado todavía en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y especialmente, pues bueno, en esta fortaleza, ¿no? En este campo del ejército, en este campo marino, pues no esperaban un ataque, jamás esperaron un ataque y de repente los japoneses llegaron y atacaron esa posición militar, ¿no? Entonces, con esto, ¿qué estamos aprendiendo? O sea, que muchas veces las situaciones nos van a tomar desprevenidos, ¿no? Muchas veces vamos a tener pruebas, vamos a tener situaciones que van a cambiar nuestros planes completamente, ¿sí? O que simplemente no esperábamos. Pero vamos a ver que, bueno, pues por eso es que buscamos de Dios, por eso nos fortalecemos en el Señor. Vamos a leer la siguiente porción. Génesis 14, del 12 al 16. ¿Sí? Alguien que lea fluidamente. Aglaé, por favor. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol, y el hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan, y cayó sobre ellos de noche, y él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Joba, al norte de Damasco, y recobró todos sus bienes, también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Wow, entonces aquí vemos la respuesta de Abraham. Vemos la respuesta de Abraham, o sea, llegaron a informarle, ¿no? O sea, dentro de estas personas que fueron capturadas y que los ejércitos se los llevaron, los capturaron, los secuestraron y se los llevaron, pues bueno, iba Lot y también la familia de Lot iban ellos capturados y su futuro pues era un futuro de esclavitud, ¿no? De una esclavitud cruel. Esas naciones eran muy crueles, entonces la forma de esclavizar a las personas era también muy cruel. Entonces, pero vemos que en ese momento, vemos algunos datos. Abraham ya contaba con al menos 318 hombres. Al menos tenía a 318 hombres. ¿Sí? Y bueno, ahí dice en el verso 14, dice, oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y lo siguió hasta Dan. Sí, entonces cuando dice nacidos en su casa, esto quiere decir algo. O sea, estos siervos, en el Antiguo Testamento la palabra siervo también es la palabra esclavo, ¿ok? En el Antiguo Testamento había esclavitud, ¿no? Pero un tipo de esclavitud era la esclavitud cruel, ¿no? De naciones. Por ejemplo, podemos ver en la historia, por ejemplo, que los romanos cómo trataban a sus esclavos muy mal, ¿no? Y en general, en toda la historia, en todos los imperios, desde Babilonia, Persia, Grecia, Roma, etcétera, todos trataban muy mal a sus esclavos, ¿no? Y entonces la palabra siervo
pues en el Antiguo Testamento es equivalente a la palabra, pues esclavo, ¿no? Entonces, aunque aquí habla de que Abraham tomó a sus siervos, a nacidos en su casa, 318, esta palabra nacidos en su casa también se puede interpretar como siervos, eran siervos bajo su propia voluntad. Diga conmigo, siervos por su propia voluntad. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en esos tiempos las personas buscaban ser parte de una ciudad. Sí, o sea, estamos hablando de 4,000 años, hace 4,000 años. Entonces, si no pertenecías a una ciudad, pues quedabas muy desprotegido, bastante desprotegido. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, y si no buscaban una ciudad, pues buscaban vivir bajo la protección de algún hombre poderoso. En este caso, pues Abraham. Sí, Abraham era un hombre poderoso. Entonces, las personas llegaban libremente y libremente pues decían, ¿sabes qué? Yo quiero servir en tu casa, yo quiero servirte a ti, pero pertenecer a esta comunidad, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿qué podemos aprender? O sea, que estos siervos no estaban atados a Abraham, ¿no? De hecho, el Antiguo Testamento pues prohíbe la esclavitud, ¿no? O sea, la esclavitud cruel. Sí aceptaba el servir, ¿no? El servicio, pero con un pago, ¿verdad? El servicio pues teniendo consideración o un servicio con derechos humanos, por así decirlo, ¿no? Pero no una esclavitud cruel como tal. Entonces, pues las personas que buscaban vivir bajo la protección de Abraham se consideraban siervos de Abraham, pero estos siervos eran por su propia voluntad. Estos siervos vivían bajo la protección, ¿sí? Recibían provisión. O sea, Abraham, pues estos siervos hacían algún trabajo, desempeñaban algún trabajo y Abraham, pues les pagaba por su trabajo. ¿Ok? ¿Estamos todos de acuerdo? Abraham les pagaba por su trabajo, ¿no? Recibían provisión y también recibían protección, ¿no? ¿Y qué es lo que se requería de ellos? Pues solamente lealtad. Diga conmigo lealtad. Amén. Solamente lealtad. En pocas palabras, pues esas personas se beneficiaban de vivir en comunidad. Se beneficiaban de vivir en comunidad. Ahora, ¿qué podemos aquí aprender? Podemos aprender espiritualmente, ¿verdad? Que nosotros también debemos de discernir las bendiciones y los beneficios de ser parte del pueblo de Dios. ¿Sí? Los beneficios y las bendiciones de pertenecer a una congregación, ¿no? Y aquí quisiera que al menos 2 de ustedes me dijeran qué bendiciones, ¿verdad? Gozamos nosotros en lo personal o como familia, pues de estar en una congregación, ¿no? Si alcanzamos a discernir que somos bendecidos al ser parte de una congregación. Amén. Ahora la pregunta es, ¿qué bendiciones, qué beneficios pues tenemos, ¿no? Tenemos de ser parte de una congregación, ya sea en lo personal o ya sea como familia. 2 participaciones solamente. ¿A quién le gustaría participar? Ok, bueno, dice mi esposa va a participar. Uno es el crecimiento, porque cuando uno tiene una guianza, cuando uno tiene un pastor, el crecimiento es cuidado. ¿Sí estamos en lo correcto? Y tenemos una dirección y llegamos más rápido a nuestro destino y a nuestro propósito. Entonces, un beneficio es el crecimiento, el que crecemos de manera adecuada y damos buenos frutos. Y a través de la guianza también, ¿verdad? Nosotros nos resguardamos de cosas que pudieran venir. Entonces, ese sería un beneficio. Ok, ¿alguien más puede aportar, verdad? O sea, nada más es cuestión de discernir qué beneficios o qué bendiciones tenemos de congregarnos. ¿Alguien más quisiera participar? Nada más muevan su manita para saber. A ver, Agla, por favor. Que al ser un cuerpo, como iglesia, al ser un cuerpo, pues todos nos protegemos.
Entonces, si uno cae, el otro lo puede levantar. Y bueno, regularmente este versículo lo usan para el matrimonio, pero pues también creo que se aplica como familias, y en este caso la iglesia es como una familia. El cordón de 3 dobleces nunca se rompe, entonces pues igual, si en la iglesia estamos unidos, es muy difícil que el enemigo nos pueda venir a derrumbar o a tirar. Muy bien, y bueno, pues alcanzan a apreciar pues bendiciones que a lo mejor en este momento me pasaban desapercibidas, pero tiene razón Agla, pues el estar unidos, el orar los unos por los otros, levantarnos unos a otros. Creo que también el hermano Juan había levantado su mano. Sí, adelante, por favor. Sí, pastor, otra de las bendiciones que yo puedo recibir como integrante de una congregación es el privilegio de poder servir dentro del pueblo de Dios. Y de esa manera, bueno, pues lo mencionaba la pastora, la iglesia va creciendo, juntos vamos creciendo, ¿no? En el servicio y en el aprendizaje. Amén. Gracias. También por el chat, Germán y Norma escriben, tenemos un sentido de pertenencia. Es cierto, pues pertenecemos a una familia en Cristo, ¿verdad? Una familia espiritual. Amén. Y bueno, en cambio los otros reyes, bueno, aunque con Abraham sus siervos estaban por amor, ¿verdad? ¿Qué podemos aprender? Miren, por ejemplo, en nuestra congregación Vivo por Jesús, pues también estamos por amor. ¿Cuántos pueden decir conmigo, estamos por amor? ¿Verdad? O sea, en Vivo por Jesús, miren, les voy a decir algo, respetamos el libre albedrío, hermanos. Respetamos, o sea, los que estaban con Abraham estaban por amor propio, estaban por decisión propia. Sí, nosotros respetamos el libre albedrío, o sea, no vamos a forzar a nadie a estar en la iglesia. ¿Sí estamos? Amén. O sea, el que esté en la iglesia es por amor, por convicción nada más. Solamente por su convicción, nada más. Por amor, no se le forza a nadie, no se obliga a nadie. Y creo que también esto aplica pues en lo que estamos aprendiendo hoy. La gente que estaba con Abraham era por amor, ¿no? Estaba personalmente, no estaba con su libre albedrío, ¿no? Y miren, aunque hay un libre albedrío, pues aún así nos duele cuando alguien pues se va de la iglesia, ¿no? Cuando alguien no quiere seguir en la iglesia, pues también nos duele mucho. La verdad es que sufrimos, la verdad es que llegamos a llorar por personas que ya no quisieron continuar, a llorar, a sufrir, a clamar, a pedir por esas personas. Sin embargo, pues respetamos el libre albedrío de cada persona. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Sin embargo, pues estamos aprendiendo que también los siervos de Abraham pues eran leales, ¿no? O sea, se beneficiaban, eran bendecidos por estar en esa comunidad, pero también eran pues leales a eso de lo cual eran ellos bendecidos. Amén. Ahora, otro ejemplo, también le ponía un ejemplo a una persona en la semana, ¿no? Una persona que platiqué y le decía, mira, no sé cuántos han visto los rebaños de ovejitas, cuántos se han topado con rebaños de ovejas caminando por las calles, ¿no? Sobre todo en los pueblitos o en donde sea. Miren, hay rebaños a la mexicana, diga conmigo rebaños a la mexicana, ¿no? Y en estos rebaños que vemos en los pueblitos, yo me he encontrado y particularmente es gracioso ver como pastor espiritual, me da gracia ver a un rebaño real, a un rebaño físico de ovejitas, porque veo que el pastor va, unas ovejitas se alejan y ahí va el pastor corriendo, ¿sí se han dado cuenta? Y ahí va corriendo y mete a las ovejas al redil, ¿no? Mete a las ovejas en el rebaño. Y mientras pasa eso, ya otras se desviaron por allá y ahí va corriendo el pastor, ¿no? Y y también vemos los perritos que están auxiliando también al pastor. Y cuando vemos, ya unas ya se echaron a correr por allá. Y yo digo, qué condición del pastor, ¿no? Pobre pastor corriendo de un lado a otro, ¿no? Y ahí va corriendo el pastor a buscar a las otras que ya se metieron en otro terreno, ¿verdad? Y eso es un pastoreo o un rebaño a la mexicana, diga conmigo un rebaño a la mexicana.
¿verdad? Y ya de repente una oveja ya se brincó a otro rebaño, ¿no? Y ahí se andan peleando los pastores por la oveja que se brincó a otro rebaño, ¿no? No, que es mía, que no, no es cierto, mira, yo la reconozco y ahí peleándose los pastores por la oveja que se brincó a otro rebaño, ¿no? Pero, ¿sabes? El tipo de rebaño en Israel, diga conmigo, los rebaños en Israel, ¿no? Los rebaños de los tiempos bíblicos, ¿verdad? Es más, hay un documental todavía, no me acuerdo si es de National Geographic o de algunos de estos, pero hay todavía los últimos pastores, ¿no? Los últimos pastores contemporáneos. Y ahí te dicen cómo, o sea, cómo eran los pastores antiguos, ¿no? Entonces, ¿sabes cómo son los pastores antiguos? Los pastores bíblicos, eh, cuando salían de viaje, las ovejas iban siguiendo al pastor. ¿Sí estamos? Las ovejas iban siguiendo al pastor. O sea, el pastor no tenía que andar correteando, no tenía que andar correteando a las ovejas, sino que las ovejas siguen al pastor. Y sabes, si después llegaban a terrenos muy amplios, y en esos terrenos muy amplios había ovejas de muchos pastores, ¿sí? Y todas esas ovejas empezaban a pastar, empezaban a compartir el pasto. Y en el momento cuando se tenían que ir los pastores, cada pastor llamaba a sus ovejas y ¿qué creen? Que todas las ovejas seguían a sus pastores y no se mezclaba ni una oveja, o sea, todas las ovejas regresaban con sus pastores, ¿sí? Entonces también estamos aprendiendo, miren hermanos, estamos por libre albedrío, pero tampoco es un tipo de pastoreo a la mexicana. O sea, no tenemos que andar correteando a nadie. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? O sea, debemos de llegar a una madurez en donde cada uno sabe que debemos de seguir a nuestro rebaño. Amén. Ahora en el mundo, ya saben que en el mundo todo mundo se cree lobo, ¿verdad? Y se enorgullecen, ¿verdad? Y yo veo en el Facebook publicaciones de yo soy lobo, ¿no? Yo soy un lobo, no un borrego. Bueno, en el mundo serán lobos, pero aquí somos ovejas del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Gloria a Dios. Espero que se entienda muy bien. Bueno, en cambio los otros reyes que conquistaban en los tiempos de Abraham, pues eran reyes que oprimían, eran reyes que esclavizaban, que maltrataban, eran reyes que asesinaban, que mataban. Sí, esto me suena al reino del enemigo. Diga conmigo el reino del enemigo. ¿Verdad? La Biblia llama a estas personas, los que se dedicaban al comercio de esclavos, la Biblia los llama secuestradores. ¿Verdad? O sea, llegaban, tomaban esclavos y iban y los comerciaban, los vendían en otros países. Eran secuestradores, eran crueles, ¿verdad? Personas que se dedicaban a esclavizar, a comerciar con las personas. Y bueno, pues el enemigo así es. Ahora déjame decirte algo. Pues en esta vida y en esta tierra, si no servimos a Dios, ¿quién crees que va a esclavizar al ser humano? El enemigo. El enemigo es el que esclaviza al ser humano. Pero ¿cómo es eso? No lo entiendo. Pues sí, lo esclaviza, pues por ejemplo, ¿cuántos están esclavizados por adicciones? No quieren estar en el redil del Señor, pero pues son esclavos de adicciones. ¿Cuántos están conmigo? ¿Se está entendiendo? ¿Cuántos son esclavos de depresión, de ansiedad? ¿Verdad? ¿Cuántos son esclavos, pues, cómo les diré, pues, de una vida vacía, de una vida sin propósito? ¿Sí estamos? En cambio, cuando conocemos a Dios y cuando servimos a Dios, ahí verdaderamente somos libres. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. ¿Verdad? Juan 8:32. Ahora vemos también en este pasaje de Abraham que Abraham tomó a 318 de sus siervos, 318 siervos. Ahora aquí hay dos posibilidades que yo veo. Veo dos interpretaciones o dos posibilidades. Toma a estos siervos y se los lleva como guerreros para rescatar
a las familias que habían sido esclavizadas, ¿sí? A los que habían sido cautivos. Ahora lo tomo de dos formas. Número uno, probablemente se hayan convertido de siervos a guerreros en el mismo momento. ¿Sí me están escuchando, hermanos? Se convirtieron de siervos a guerreros. De un momento a otro. Eran siervos y de pronto se tuvieron que convertir en guerreros. ¿Ok? Está tremendo eso, y esto me recuerda pues cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. ¿Cuántos se acuerdan cuando salieron de Egipto? En Egipto, ¿qué eran? Eran esclavos. Y cuando llegaron a la tierra prometida, ¿qué eran? Eran conquistadores, eran guerreros. ¿Verdad que sí? Entonces ellos pudieron se hubieran convertido de siervos a guerreros en un momento. O la segunda interpretación es que con el paso del tiempo, Abraham preparó a sus siervos para una posible situación de guerra. Ok, entonces ya están las dos posibilidades. Uno, se convirtieron de momento. O sea, una circunstancia de momento hizo que pues su espíritu se convirtiera en guerreros. Y otra posibilidad es que Abraham tomó la precaución y durante el paso del tiempo los preparó también como guerreros. ¿Ok? Ahora, ¿esto qué nos enseña? ¿Qué nos enseña a nosotros que estamos aprendiendo esta historia? Pues me lleva a reflexionar si verdaderamente, ¿verdad?, nos estamos preparando para convertirnos en guerreros. Hablo de guerreros espirituales. ¿Sí? O sea, la reflexión es cuántos de nosotros verdaderamente nos estamos preparando hasta convertirnos en guerreros. ¿Verdad? Entonces, que esta reflexión quede en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque hay personas que pueden tomar la iglesia pues como una actividad. ¿Sí estamos? Hay quienes pueden tomar a la iglesia, ¿cómo les diré? Pues como un compromiso social nada más, un compromiso social. Ay, pues voy el domingo y después no voy y voy dentro de 15 y ahora voy dentro de 3 semanas y hay, después pues para que no digan, ¿sí estamos? Pero en cambio, ¿cuántos estamos viendo verdaderamente todas las herramientas de la iglesia, pues como herramientas que nos van a preparar de verdad para una guerra espiritual, para pues enfrentar las guerras que se nos dan en la vida? ¿No? Entonces la reflexión es, hermanos, debemos de prepararnos en serio. ¿Cómo nos estamos preparando? Bueno, ahorita pues las estrategias que tenemos es, uno, la lectura bíblica. Diga conmigo, la lectura bíblica. ¿Cuántos saben que estamos leyendo la Biblia todos los martes? ¿Verdad? Yo sé que cada uno puede leer la Biblia de forma personal, pero sabes, es algo hermoso cuando nos conectamos y estamos todos juntos leyendo la Biblia, es algo hermoso. Y sabes, cuando estamos leyendo la Biblia, o sea, tenemos un programa de lectura bíblica, yo te digo así, sin temor a equivocarme, no creo que el 10% de las iglesias hagan esto. O sea, esto de leer juntos la Biblia, de ir de la mano leyendo juntos la Biblia. ¿Sí estamos? Entonces hay herramientas para que nosotros nos fortalezcamos espiritualmente. Estamos teniendo nuestras reuniones ahorita por la pandemia, pues solamente es los jueves y domingos, pero ¿cuántos lo están tomando en serio? ¿Sabes? Si lo estuviéramos tomando en serio, ahorita tendría que haber 200 personas en conectadas a las reuniones. Como no lo tomamos muy en serio como congregación, pues nada más llegamos a ver 40, ¿no? 40, 45 o a veces menos. ¿Cuántos estamos dando un tiempo personal? ¿Sabes? También debemos de dar un tiempo personal. O sea, lo que estudiamos como iglesia es muy bueno,
Son herramientas muy buenas, pero sabes, también en nuestro tiempo personal, ¿sí? ¿Cuántos estamos leyendo la Biblia? ¿Cuántos estamos orando? Tomar un tiempo de oración, no una oración ahí, de un minutito nada más, ahí como para sentirnos ahí medio bien, ¿no? Casi, casi salimos y Dios, pues guárdanos, ahí te encargo mi casa, Señor, en lo que salgo, ¿verdad? Ahí te encargo mi coche, que me vaya bien, amén, ¿no? Y tomamos de esa forma, pues, la oración, pues realmente, pues, eso no es prepararse, no es tomar las cosas en serio, ¿verdad? Entonces, estamos hablando aquí de una disciplina para convertirnos verdaderamente en guerreros, ¿no? Guerreros espirituales y más en estos tiempos que estamos viviendo. Sí, ahora cuando vemos una crisis, aquí Abraham, ¿qué hizo cuando se enteró que su sobrino Lot fue secuestrado? ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Tomó acción, ¿sí? Le dijo a sus sirvientes, ¿verdad? Levántense y, ¿sabes? Empezaron a ir en búsqueda, ¿verdad? Y fueron a perseguir al enemigo, para que les devolviera pues a sus familiares, ¿no? Entonces, ¿nosotros qué hacemos cuando una crisis llega a nuestra vida? ¿Qué hacemos? Podemos hacer lo siguiente. Número uno, nos lamentamos, nos victimizamos, ¿cierto? Ahora sí que nos tiramos y nos deprimimos y ya no queremos salir de esa situación. O número dos, ponemos manos a la acción. Ponemos manos a la acción. Les voy a dar un ejemplo, una reflexión breve, ¿no? Imagínate que vas en un barco, en una pequeña balsa, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Vamos en una balsa, en el mar, ¿verdad? Y de pronto, bueno, nos estamos ahí muchas horas ahí en el mar, nos metemos, pues sí, a cierta profundidad en el mar y estamos disfrutando el día, pero de pronto empieza a llegar una neblina tremenda, ¿no? Imagínense en el mar y de pronto se pone tan fea la situación, ¿verdad? Empieza a haber vientos, ¿verdad? Empieza a haber una lluvia, vamos a suponer que no sea una tormenta, pero sí una lluvia fuerte y nubes y una neblina bien fuerte y de pronto perdemos la orientación, no sabemos hacia dónde está el norte, el sur, el este y oeste, nos perdimos y está la neblina espesa, ¿no? Entonces, la reflexión que les quiero dar es ¿qué harían? Número uno, solamente ponerse a orar o número dos, ponerse a remar. ¿Ok? Y sabes, bueno, la respuesta a esto o lo que yo haría es las dos cosas. Me pongo a orar, pero también me pongo a remar. ¿Sí estamos? En pocas palabras, también nuestra fe requiere de acción. Nuestra fe requiere también de acción, ¿ok? Entonces Abraham tenía fe, de hecho Abraham se conoce como el padre de la fe, amén. Abraham se le conoce en la Biblia como el amigo de Dios y se conoce también como el padre de la fe. Y sin embargo Abraham se movilizó, ¿sí? Abraham era de acción, ¿sí? Se levantó. Bueno, algo que debo de decir es que Abraham pues no era una persona que buscara problemas, ¿ok? Ahora, Abraham, ¿verdad? Y su ejército de 318 hombres persiguieron al enemigo más de 160 kilómetros. La distancia que había entre estas ciudades era un aproximado de 160 kilómetros. 160 kilómetros es como de Toluca a Puebla. Como de Toluca a Puebla. ¿Estamos? O sea, esa resistencia. Ahora, pelearon en tierra extraña, en tierra extranjera, no era una tierra que ellos conocieran, ¿verdad? Y con un ejército, y estaban persiguiendo a un ejército que era muy superior en número, era muy superior en número. Pero ¿qué pasó? Vamos al versículo 15 y 16.
versículo 15 y 16. Dice la palabra de Dios: y cayó sobre ellos de noche él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente y sus bienes, y a las mujeres y a la demás gente. En pocas palabras, lo recuperaron todo. Lo recuperaron todo. Y sabes, aquí no dice si su sobrino Lot se lo agradeció. Eso ya no lo dice la Biblia, ¿no? A lo mejor Lot ni siquiera se lo agradeció. No lo sabemos, porque no lo dice aquí la Biblia. Pero Abraham fue y recuperó todo. Diga conmigo, recuperó todo. Sí, ahora después de esto, del versículo 17 en adelante, vamos a leerlo rápido. Dice que de regreso, ya cuando iban de regreso, dos reyes salieron a su encuentro. Dos reyes salieron a su encuentro, dice versículo 17. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Versículo 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham, el Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y dice a continuación: y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces vamos a ver, miren, se encuentra con dos reyes. Uno es el rey de Salem, ¿no? El Melquisedec, que dice que también era sacerdote del Rey Altísimo. ¿Sí? Y entonces, ¿qué hicieron? Bendijeron a Dios, ¿verdad? O sea, cualquier otro rey o cualquier otro vencedor hubiera exigido un monumento, ¿verdad? Habría exigido, como eran los ejércitos en la historia, ¿no? Habría exigido reconocimiento, habría exigido que se le recibiera en la ciudad con fanfarrias, con un desfile, ¿verdad? Habría exigido que se le reconociera, que se le pagara por ese servicio que había dado, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Pues el rey y sacerdote que lo recibió, el rey de Salem, ¿verdad? Que significa rey de paz y que hace referencia espiritualmente a Jesucristo, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hizo? Le dio la gloria a Dios. Diga conmigo, le dio la gloria a Dios. Amén. Entonces, esto quiere decir que siempre sepamos quién es el que adiestra nuestras manos para la batalla. Es Dios. ¿Quién es el que nos da la madurez espiritual? Es Dios, ¿verdad? ¿Quién es el que nos da la sabiduría cuando nosotros buscamos la sabiduría? Dios. ¿Quién nos da la victoria? ¿Verdad? También es Dios. ¿Y quién merece toda la gloria y toda la honra? Dios, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo merece toda la gloria y toda la honra. Sin embargo, el otro, bueno, aquí vemos también algo, ¿no? Que también vemos que pues Abraham no era avaricioso, porque dice que Abraham también dio el diezmo de todo el botín que había ganado, ¿no? En esa guerra Abraham había vencido, ¿no? Y a la hora de vencer, pues Dios lo bendijo, ¿no? Con el botín de guerra, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Abraham? Pues también dio lo que era de Dios. Amén. Ahora vamos a los últimos versículos finales. Versículo 21 dice: entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. O sea, el rey de Sodoma dijo: ¿sabes qué? Quédate con las personas. A mí lo único que me interesa es sus bienes. ¿Ya me entendieron? Qué diferente un hombre de Dios como Abraham. Abraham, ¿qué le interesaba? Las personas. Le interesaba rescatar a las familias. Le interesaba rescatar a su sobrino Abraham, a Lot. Y le interesaba que esas personas fueran salvadas del cautiverio, de la esclavitud, ¿sí? Fueran liberadas de su secuestro. ¿Pero qué le interesaba al rey de Sodoma?
los bienes. Esa es la diferencia entre servir a Dios y servir al mundo. Porque al mundo le sirves mientras eres útil. ¿Sí me están escuchando? Al mundo le sirves mientras eres útil. Dios te quiere para toda la vida. No solamente para toda la vida, sino para toda la eternidad. ¿Sí? Y todo lo material, todo lo de este mundo pasa. Todo lo de este mundo termina. ¿Estamos? Pero todo lo de Dios permanece para siempre. Lo de Dios permanece para siempre. Entonces, pues nuevamente elegir a quién servimos, ¿no? Entonces, pues yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. En el verso 22 dice, y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de lo que es tuyo, para que no digas yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes, y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. Sí, en pocas palabras, Abraham dijo, ¿sabes qué? No quiero nada de ti, ¿verdad? Porque esto significa, o sea, no quiero nada que me pueda proporcionar este mundo, ¿verdad? El mundo y sus deseos pasan, pero lo que hace el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces le dijo Abraham al rey de Sodoma, ¿sabes? No vayas a decir que me enriquecí por tu causa. No, y aquí vemos otra enseñanza, que Abraham ya había aprendido a confiar en Dios. ¿No? ¿Y cuántos de nosotros hemos aprendido ya a confiar en Dios? ¿Verdad? Creo que algunos de nosotros ya aprendimos a confiar en Dios. ¿No? Algunos más o menos, ¿no? Algunos más o menos, pero creo que ya somos varios los que ya hemos aprendido a confiar en Dios. Sí, y no se los digo nada más como, pues como algo que se escuche bonito para quedar bien con ustedes, ¿no? De verdad que hemos aprendido a confiar en Dios, hermanos, de verdad. No, hace unos meses que pasé por esta enfermedad del COVID, ¿verdad? Pues no sabía si iba a alcanzar el año 2021, pero bendito sea Dios, aquí estoy, gracias a Dios, amén. Ahora que no hay reuniones, cuando no hay reuniones, hermanos, económicamente las cosas se ponen color de hormiga para la iglesia, color de hormiga. Ahora que no hubo reuniones, una de estas semanas, toda una semana, se levantó una ofrenda de toda una semana de 30 pesos. ¿Se puede imaginar esto? O sea, ¿hemos aprendido o no hemos aprendido a vivir por fe? ¿Hemos aprendido o no hemos aprendido a confiar en Dios? En que Dios va a suplir. Amén. Pero gracias a Dios, o sea, ya hemos aprendido a confiar en Dios porque Dios suple. ¿Sí me explico? Y si tal vez en una semana se vieron las cosas color de hormiga, ¿no? Se vieron las cosas negras, ¿sabes? En otra semana, pues Dios compensó y salimos adelante con las necesidades. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto? Pero también pregunto, ¿cuántos han experimentado esto como persona? ¿Cuántos han experimentado esto como familias? Que también, pues a veces hay momentos de necesidad, pero Dios de pronto nos sorprende. Amén. Entonces ya finalmente vamos a extraer últimas 4 lecciones rápidas que podemos aprender de Abraham. Número 1, desinterés. Número 1, desinterés. Sí, Abraham no reclamó como suyos a las personas ni a sus posesiones. Miren, cuando Abraham fue a recuperar a esas familias, en esos tiempos Abraham pudo haber dicho, pues ahora me van a servir a mí. Sí, ahora van a ser mis esclavos. ¿Sí estamos entendiendo cómo está el contexto? Amén.
Abraham pudo haber dicho, ahora van a ser mis esclavos porque yo los liberé. Sin embargo, vemos que hubo un desinterés. Las personas de Dios son desinteresadas. Las personas que han alcanzado una madurez en Dios son desinteresadas, ¿no? Dile al que está a tu lado, ya madura, por favor. ¿Sí? Porque una persona madura en Dios es desinteresada. Amén. Número 2, abnegación. Abnegación. Sí, o sea, ¿qué quiere decir esto? Se sacrificó a sí mismo. Sí, Abraham se sacrificó a sí mismo, o sea, sacrificó sus deseos propios o su propia comodidad por el bien de otros, por el bien de otros. Sí, es como nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que siendo Dios, siendo Rey, descendió, ¿verdad?, a esta tierra, nació en un pesebre, ¿verdad? Y vivió humildemente, ¿verdad? Vivió con un oficio humilde, ¿verdad? Era carpintero, ¿verdad? Y entregó su vida en amor por muchos. Número 3, una persona madura en Dios no tiene avaricia. No tiene avaricia. Sí, ven al dinero como un medio para llegar a un propósito mayor. Ven al dinero como un medio para llegar a un propósito o para alcanzar un propósito mayor. ¿Estamos? Entonces, pues el dinero pues simplemente pues es para cubrir, o sea, es utilizado para cubrir ciertas necesidades que tenemos como iglesia, como congregación, pero no es nuestro propósito. ¿Sí estamos? No es nuestro propósito, pero sí es un medio nada más útil pues para salir adelante, ¿no? Entonces la persona que ha madurado en Dios pues no tiene avaricia, no tiene avaricia. Sin embargo, Dios lo prospera. Amén. Y número 4, para terminar, número 4, aprendemos humildad. Humildad. Abraham era una persona humilde. Era una persona que no se metía en problemas con nadie, pero sí era una persona de acción. Cuando se metieron con su familia, ¿verdad? Abraham se levantó y acuérdense que Abraham era un viejito. ¿Sí se acuerdan? Entonces imagínate a aquel viejito Abraham, ¿no? Comandando un ejército y persiguiendo al ejército enemigo para recuperar a las personas, ¿no? Entonces ánimo, porque en Dios cada día de nuestra vida tiene un propósito. Tengas 15 años, tengas 30, tengas 50, tengas 80, tengas 100 años, cada día de tu vida tiene un propósito en Dios. Amén. Y bueno, la humildad también la vemos en nuestro Señor Jesucristo, que siendo maestro, ¿verdad? Porque la gente le llamaba rabí. Rabí era un título de maestro muy alto. No se les decía rabí a cualquier persona. Realmente era considerado un maestro. Siendo Señor, siendo Dios, Jesucristo vino a servir. Y Jesús nos enseñó el servicio, ¿verdad? El servicio como una forma de grandeza. Entonces, aquí el día de hoy hemos avanzado con esta serie que habla de la vida de Abraham y vamos a continuar viendo algunas lecciones hermosas que podemos aplicar a nuestras vidas, que están escritas en la vida de Abraham. Y bueno, el día de hoy terminamos este tema.